Buenas tardes amigos, mi nombre es Natalie Robertson, soy estudiante de Psicología de la Universidad Alas Peruanas. El día de hoy les voy a hablar de los test proyectivos. ¿Qué es un test proyectivo? Es una prueba de diagnóstico psicológico a través de la proyección, es decir, de cómo el sujeto hace proyección de aspectos de su personalidad, de sus emociones, pensamientos, ideales, ¿sí? Ahora, para emplear esta técnica utilizamos diferentes dibujos, figuras, relaciones por las cuales el sujeto va a proyectar de forma inconsciente aspectos de su personalidad. Estas pruebas son subjetivas porque van a depender del análisis que realice el psicólogo, por lo que es importante que nosotros podamos tomar detalles de cada una de las pequeñas cosas que hace el entrevistado mientras se realizan estas pruebas. Les voy a mencionar las principales y cómo son empleadas estas. Entre los principales test proyectivos tenemos el test proyectivo de manchas de Research. Eh, Él creó una prueba de personalidad basada en manchas de tinta. A través de ella pudo describir la personalidad y hacer un diagnóstico de cuadros clínicos eh, mediante las cuales la persona va a observar esta mancha de tinta y va a decir qué es lo que observa en esta mancha, qué es lo primero que se le viene al observar esta mancha de tinta, qué es lo primero que se le viene a la cabeza. Esto va a denotar características de su personalidad y de la función emocional de la persona a la que se le aplica. ¿Sí? Acá tengo justo algunos ejemplos de cómo son estas manchas de Rosacea, de las que estamos justamente hablando, ¿no? Este es el test proyectivo de Rosacea. Acá podemos observar el tipo de manchas. Estas son las que se les van a mostrar a los pacientes y a través de las cuales ellos van a interpretar qué es lo primero que se les viene a la mente al observar el dibujo, ¿no? Por ejemplo, yo al ver este dibujo veo niños, pero no sé qué verán ustedes. Esto denota la personalidad de repente maternal que yo pueda tener, ¿no? Cada persona es diferente, van a ver en las manchas diferentes formas, diferentes cosas, va a depender también del tiempo, momento y lugar en el que esté la persona, ¿no? Puede que el día de hoy vea una imagen y el día siguiente vea otra porque su pensamiento en ese momento está en otra proyección, ¿no? Está pensando de repente el día de hoy en el trabajo y ve manchas relacionadas al trabajo, el día de mañana de repente está un poco más pensando en sus emociones, vivencias y ve manchas relacionadas a esto. Pero nos ayuda mucho a ver la personalidad y ver los pensamientos de la persona hacia dónde se dirigen, ¿no? Cuáles son los primeros pensamientos y de acuerdo a eso también vamos a ver eh, a dónde se basa la persona en temas de personalidad, cuáles son sus características, es una persona familiar, es una persona que piensa mucho en el trabajo, ahí también lo vamos a poder denotar. La que sigue es el test de apercepción temática. En el test de percepción temática, el autor es Henry Murray. Lo que vamos a ver es una serie de imágenes como las que están viendo acá. En total son 10 cartillas. En estas 10 cartillas vamos a ver diferentes imágenes y la persona nuevamente va a tener que decir qué es lo primero que se le viene a la mente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá él va a tener que describir una historia. Ve a dos personas y la persona va a tener que decir qué es lo que ve a través de esa figura, ¿no? Qué historia puede pensar, qué es lo que está pasando que en ese momento, mientras ve el dibujo, ¿no? Es una presentación en realidad de vida cotidiana en estas 31 láminas y ellos van a indicar qué es lo que ven, ¿no? Cuál es la historia a través de... Y eso va también a denotar aspectos de su experiencia pasada y sus deseos actuales, ¿no? De repente lo va a asociar con vivencias que él mismo ha tenido o vivencias que quisiera tener. Este es un test bastante usado en el tema de, bueno, psicología clínica y también para el tema de psicología organizacional, es decir, para bueno, psicólogos que ven el tema de reclutamiento y selección de personal, ¿no? Esta se da a partir de los 5 años y lo que se le pide a la persona es que dibuje un árbol con la mayor cantidad de detalles que pudiera hacerlo, ¿no? Aquí en el test del árbol nosotros vamos a evaluar las distintas características. Por ejemplo, si el árbol está en punta, puede denotar una personalidad tal vez agresiva. La forma de la copa del árbol, por ejemplo, esta curva hacia el lado derecho demuestra una personalidad un poco más retraída hacia sí mismo. La curva hacia el lado izquierdo hubiera denotado una personalidad más abierta con los demás.
ambas curvas de repente, que es una persona que tiene una buena relación intrapersonal como interpersonal, ¿no? También cómo es la copa del árbol, tiene frutos, no tiene frutos, si es que de repente las ramas están en punta, como ya había mencionado. Todo esto va a denotar diferentes aspectos de la personalidad. Como dije, es bastante usado en temas de reclutamiento y selección de personal, pero en realidad es una prueba que también nos va a ayudar con niños a partir de 5 años para ver de repente algún aspecto de personalidad, ¿no? Si de repente tiene alguna mancha en el tronco, podemos decir de que mediante una fórmula matemática, en qué edad aproximada se tuvo una vivencia esa persona que afectó su vida hasta el día de hoy, ¿no? Es un test en realidad bastante completo y nos va a ayudar también bastante. Hay una versión más extendida de este tema, que es la de el test HTP, que viene a ser House, Street y Person. Vamos a dibujar a la persona, al árbol y la casa. Y también de acuerdo a eso vamos a hacer una evaluación general. Este es el que es ya una unificación con este test, ¿no? Que es el test de Manchouber, que es el test de la figura humana. Me imagino que la mayoría de ustedes, si han ido a un tema de entrevista laboral, les han realizado este test que es bastante usual, ¿no? También a veces se pide que la figura humana vaya con una sombrilla, perdón, que esté bajo la lluvia, ¿no? Y algunos dibujan la sombrilla y demás. Muchos piensan en realidad que esta técnica es ya bastante sencilla de manipular porque es conocida, pero en realidad mm, la evaluación no parte solo de dibujar un paraguas o poder hacer un piso, va mucho más allá, va con los trazos, los detalles al dibujar, porque se pide, por ejemplo, que la figura tenga la mayor cantidad de detalles posible. O sea, que vemos a alguien que ha dibujado solamente los ojitos así, no les ha hecho pupilas, no le ha hecho pestañas, entonces no hay tanto detalle, ¿no? Y eso ya como psicólogos nos da algunas indicaciones. Esto es un test bastante sencillo, solo vas a necesitar hojas blancas, un lápiz número 2 y goma para borrar. Vamos a evaluar si la persona, qué fue lo primero que dibujó, o sea, dibujó primero la cabeza, dibujó primero los pies, todo ello tiene que ver en el tema de evaluación. Vamos a ver el sexo del dibujo, es mujer y lo dibuja una mujer o es mujer y lo está dibujando un hombre para ver qué tanto hay un tema de identificación también con la sexualidad. Eh, Nuevamente el tema del tipo de trazo, es un trazo débil, es un trazo fijo, hay borrones, hay mendaduras, hay sombreados. Todo esto tiene que ver en la evaluación psicológica. Entonces, no, efectivamente no es que podamos manipular los test, porque finalmente los test de proyección van a reflejar en los trazos, formas, dibujos, hasta en la primera cosa que dibujamos diferentes aspectos de nuestra personalidad, ¿no? Luego tenemos el dibujo de la familia. Este dibujo es bastante empleado con niños. ¿Por qué con niños? Porque al dibujar la familia vamos a poder también evaluar cuál es la relación que tiene este niño con su familia, ¿no? Por ejemplo, acá hay un ejemplo de un niño, se ha dibujado con mamá, con papá, hay que ver quién está más cerca a él, de repente es la persona con la que siente más confianza. Acá ha dibujado todos felices, de repente puede haber dibujado a alguien al papá enojado, significa que tiene conflictos con los papás, de repente lo regaña mucho, hay casos más extremos, de repente hay un tema de maltrato, siempre está molesto el papá. Si él se ha dibujado feliz, se ha dibujado triste, si se ha dibujado siendo que de repente se ha dibujado solo en una esquina y él con toda su familia y toda su familia por otro lado, de repente no se siente parte o se siente aislado. Todo esto tiene que ver en la evaluación. Es un test que realizamos también con adultos, pero es muy útil con la evaluación de niños, porque finalmente los niños van a dibujar y van a representar más o menos cómo es su vivencia diaria con la familia, ¿no? El autor de este test es Louis Corman y el objetivo profesional es ese, ¿no? Dar información amplia sobre la dinámica de las relaciones familiares que tiene el sujeto. También cuando ya es una persona que deja el hogar, es una persona casada, de repente vemos que dibuja todavía a los papás, a los hermanos y al esposo, entonces, o de repente solamente dibuja al esposo. Todo eso tiene que ver en el tema de la evaluación. Y otro de los test súper importantes es el test de frases incompletas de SWOT. Este test de frases incompletas fue creado por Swant y Sindel Levy. Es una prueba proyectiva que ayuda a medir las emociones del individuo en cuanto a su familia, sexo, relaciones interpersonales y autoconcepto. Acá lo que vamos a tener es una serie de frases, acá solamente he puesto algunos ejemplos, donde la persona tiene que completar con lo primero que se le venga a la mente. Por ejemplo, siento que mis padres raras veces, no sé, hablan conmigo, juegan conmigo, depende de la persona, ¿no? Cuando tengo,
Cuando tengo mala suerte, lo primero que se venga a la mente, ¿no? Es porque yo no he estudiado bien o es porque siempre la tengo. Todo eso depende, vamos a ver, por ejemplo, si siempre la tengo es como un pensamiento negativo, si es un tema de es porque yo no me he preparado bien, es de repente es una persona que es exigente consigo mismo. Siempre quise, vamos a ver las proyecciones, cuáles son de repente esas metas truncas. Entonces es una serie de frases que nos van a ayudar a entender cuáles son las emociones y sentimientos que tiene este individuo. Cuando hablamos de pruebas proyectivas, como dije, son bastante... Hay un tema controversial en el tema de la validez y confiabilidad porque en su mayoría son sugestivas, ¿no? Nosotros como psicólogos vamos a evaluar. No es como que haya necesariamente una fórmula matemática que me va a botar algo. Yo tengo que evaluar a la persona que realiza esta prueba y sirve como complemento de las evaluaciones que yo hago a nivel entrevista y algunas otras evaluaciones a nivel psicométrico. Pero definitivamente las pruebas predictivas son las que más nos ayudan a ahondar en la personalidad. Muchas veces a través de estas pruebas lo que hacemos es ubicar cuál es el tema de conflicto con el cual está lidiando el paciente y ya en las entrevistas podemos ahondar mucho más en este tema, ¿no? Entonces es eso básicamente el tema de pruebas proyectivas. Es un tema bastante intenso. Se evalúa en realidad cada detalle, como había mencionado, el tipo de dibujo, las enmendaduras, cuánto apoya el lápiz, es un trazo fino, suave, presiono mucho el lápiz. Todo esto tiene que ver en la evaluación y bueno, en las fichas técnicas de cada una de estas evaluaciones podemos ver las características que nos ayudan en esa evaluación, ¿no? Finalmente, las técnicas para evaluarlas se van desarrollando también con la práctica. Es muy importante ser muy observadores, ver cada detalle mientras esta persona realiza el dibujo o ver cada detalle también del dibujo para poder hacer una evaluación más certera. Eso es en cuanto a pruebas proyectivas. Muchas gracias por su atención y nos vemos pronto.